Escuchad, amigos, el crecimiento de tu vida y altura que alcanzarás, es necesario saber de qué depende. Y os digo esto: ¿qué tan alto Dios te subirá? No es el problema si te subirá, sino que lo más importante es lograr permanecer en ese nivel. Eso depende de la base. Y la base de tu vida y de tu crecimiento es tu carácter. Es tu carácter. Por eso mismo, Dios siempre trabaja primero en nuestro carácter. Ayer por la noche estuvimos conversando largo rato con el pastor Benny Hinn. Y esta comunicación comenzó aquí mismo. Todo trataba literalmente sobre lo importante que es ser firme en el carácter. Y él hablaba de cómo la gente asciende, pero por falta de carácter y con cimientos débiles. Todo se derrumba y todo termina de forma trágica. Dice que es masivo. Y sabes, entiendo que no estamos aquí para que después de años terminemos abajo, ¿cierto? No, queremos avanzar y ver la gloria de Dios. ¿Y entienden en qué es el asunto? El carácter es como el fundamento y nuestra vida es como un edificio. Y sobre ese carácter todo sucede. Cuando una persona se encuentra en necesidad, en una situación de miseria, en estado de ministerio pequeño, sin dinero, sin autoridad, sin nada. En ese estado uno no sabe cómo portará cuando todo eso tenga. Y la gente, imaginen, cuando son pobres, cuando están enfermos, etc., ellos, imaginaos, piensan una cosa. Pero después, cuando todo cambia y su vida comienza a mejorar y llega a sus vidas lo que deseaban, pues ellos empiezan a pensar distinto y empiezan a creer en otra cosa y comienzan a tener problemas relacionados con Dios. Dios no se convierte para ellos en una bendición ni un Padre querido, sino en Dios, que les impide vivir libremente. Y en esos momentos, cuando alguien llega a un punto, Dios, por lo general siempre, recordad siempre, Dios espera. Él espera, observa, habla, envía personas a tu vida, hace algo, etc. Pero llega el momento, si la persona ya entró en esa situación y no saldrá, Dios retira su mano. Porque Dios nunca mantendrá su mano sobre personas que de Él se han apartado durante su vida. No hablando, sino así. Y Él retira su mano y la persona simplemente se desploma. Llegan todo tipo de problemas. No es Dios quien envía esos problemas, no. Simplemente Dios retira su mano y naturalmente el hombre no puede protegerse solo. Llegan demonios. ¿Entienden a qué me refiero? Cuando ayer hablábamos, el pastor Benny dijo unas cosas interesantes sobre que a la gente simplemente la llegaban enfermedades. Y dice que Oral Roberts me miró y dijo: en el momento en que dejes de predicar, morirás poco después de dejar de predicar. ¿Imaginas? Porque todo esto sucede mientras te mueves en la voluntad de Dios, mientras sigues sus planes y haces lo que Él necesita. Dios te guardará, Dios te guiará y puedes vivir 100 años. Pero en el momento en que consideres que Dios, la iglesia, el renacimiento, todo eso no es importante para ti, aún no entiendes. En ese momento tú decidiste y comenzarás a luchar con tus problemas.
Cuando tenía esa situación en mi vida, sabed, tenía muchos problemas, muchos. Esos problemas eran mi vida. Entienden, siempre tenía problemas. Y me cansaba tanto de ellos. Me dolían tanto que al despertar por la mañana, cuando oraba con todas mis oraciones para que el día fuera normal, invocaba la sangre de Jesús. La invocaba para todo, entienden, para todas las áreas de mi vida, mis hijos, todo. Y aún así, todo iba mal. Pero luego llegué al límite, maduré. Le digo al Señor, le digo, Señor, te pido, hagamos un pacto, una alianza. Tú tomarás mis problemas y no tendré ninguno jamás. Solo habrá bendición. Y es un milagro. Sé que a cualquiera de vosotros, a cualquier espectador le cuesta creer, pero me atreveré. Y tomaré tus problemas. Y todo lo que quieras, lo haré. Y los problemas del ministerio, de la fe, serán míos. Tus problemas, míos, míos, tuyos. Y todo lo que quieras que crea, aunque sea lo más loco e imposible, tenemos un pacto, soy abierto, creo. Amigos, tras esa oración, sobrenaturalmente, todo cambió. Y todos los problemas que me asediaban y me roían, ellos se desaparecieron. Les digo cómo fue. Toda mi vida cambió aquel día. Y todo lo que hay en mi vida ahora, debo creerlo. Y Dios a veces me da impulsos, visiones, que realmente son muy, muy difíciles. Es difícil vivir para uno mismo en este tiempo y mimar el alma. No. Sabed, cuando Dios te da una visión, en guerra para hacer un colegio, una reunión. Y esto es muy, muy serio. Y tú entiendes lo arriesgado que es. Tienes un pacto con Dios de creer. Y Dios, Él me motiva a que busquemos influir no solo en la iglesia, sino en todo el país y en la CEI, y que no temamos a nadie y que creamos más en Dios que en las amenazas que hacen hoy. No. Dios dice, ¿tú crees? Claro que creo. Y cuando entienden, cuando camino en esto, Dios me guarda, Dios me mantiene, Dios hace todo, lo cumple. Todo nuestro equipo, todos lo experimentamos, vemos la gloria de Dios. Cuando salgo a orar, simplemente digo en cualquier estado, amigos, a veces tengo algo pesado en el alma, estoy triste, tengo muchas preguntas, salgo y digo, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo llena al instante. Toca. La unción fluye. Porque tú haces exactamente lo que Él desea. Si paro de mover, ¿sientes la unción? Cuando que no sea así, Dios deje de mover y hacer su obra. Amigos, todo esto se irá. Nada se quedará. Todas las oraciones, nada, no habrá protección, nada. Y los problemas que hay y esperan, pero los ángeles de Dios los detienen. Los ángeles de Dios protegen. Estos problemas atacarán de inmediato. Y esto no será crecimiento, no serán problemas. Todo irá mal. Penas, dolor y desgracias. Por eso sé que me escondo en Dios y su voluntad. Vosotros
Sabéis, ayer grabamos un programa con el pastor Benijín. Le hicieron una pregunta hace poco. Un joven la hizo. Dice, ¿qué se puede hacer para que después de años no termine abajo, destruido y rechazado? Dice que 3 cosas hacen falta. Primero, tienes que llenar tu depósito interior siempre con la palabra, para que cuando lleguen las pruebas tengas en qué apoyarte. Segundo, necesitas vivir constantemente la presencia del Espíritu Santo, practicarlo cada día. Y dice tercero, nunca salir de los límites de lo que Dios te mandó a hacer fuera del llamado. Siempre dice, quédate en el llamado. Y quiero deciros que este momento nuestro, que nosotros permanecemos en el llamado, en su obra, eso es lo más importante. Y Dios nos da esta gracia. Él forma nuestro carácter. Vosotros sabéis que disciplinarse a uno mismo, la persona puede sin ayuda, pero Dios también puede disciplinar a la persona. Hay momentos donde solo hay Dios y otros donde solo la persona puede hacerlo. Y hay momentos donde la persona podría hacerlo, pero no lo hizo. Por eso, lo hizo Dios. Os diré directamente que es necesario concentraros en disciplinarse a sí mismos. ¿Alguien dice amén a esto? Porque Dios nunca dijo a las personas que Él vendría a humillarlas. Él dice, humíllense, ¿es así o no? Y cuando la persona no escuchó, se dice, Dios lo humilló. Y cuando se dice que Dios lo humilló, siempre se refiere a algo negativo. ¿Quién quiere que Dios te humille? Bueno, hay unas personas. Señor, no respondas a su petición. Creo que se humillarán a sí mismos. Porque es mejor humillarse uno mismo. ¿Hay una imagen del edificio aquí? ¿La hay? Oh, mirad tu vida. Puede ser como este edificio. Puede ser así de bella. ¿Entienden? Cuando vemos este edificio, deben saber lo que vemos. Pero hay algo que no vemos, el fundamento. Y el fundamento de este edificio es enorme, es profundo, es algo muy serio. Y entienden una cosa, que este fundamento determina la altura del edificio. Lo que enorme y pesado es, lo sostiene su fundamento. Y quiero decirte que todas las bendiciones que tendrás en tu vida se sostendrán no solo por Dios, no, sino por tu fundamento. Hay cosas que hace Dios y hay cosas que tú debes tener. El fundamento es tu carácter. Si el fundamento está destruido, la casa se cae. ¿Es correcto o no? Mirad, por favor, esto es lo que le sucede a la vida de una persona. Si el fundamento era débil, toda la casa, mirad, se cae, literalmente toda. Y hay personas que no lo creen, piensan que es imposible. Pero por más alto que subas, pase lo que pase, puedes derrumbarte y necesitas fuerza interna. Cuando entienden, pastores, cuando en sus iglesias aparezcan 2 o 3 mil personas, cuando tengan oportunidades, autoridades, pueden descubrir que de pronto entendieron, que de pronto se dieron cuenta que ustedes son realmente personas especiales, que son de tal forma que entiendes, bueno, en general se debe simplemente que la gente entienda lo geniales que son y comenzarán a cruzar límites y Dios lo ve y por eso no les permite subir, no les deja que les pase esto. ¿Alguien me escucha? Empresarios,
Aquí hay mucha gente. Sé que hay empresarios de un nivel pequeño. Quizás hoy ganen poco, pero sueñan con ganar millones. Es sorprendente que para Dios no sea difícil darlo. Para Dios no es difícil darles millones cada mes. Y le dicen a Dios, voy a donar, seré para Jesús, seré para el rendimiento. Y así por el estilo, ayudaré a la gente, haré todo lo bueno, quizás alimentaré a ancianos, a pobres, etc. Pero ¿saben qué pasa? Dios ve que ustedes no tienen fundamento. Dios ve que no hay sobre qué construir. Dios ve que para una iglesia grande no tienes fundamento interno, que para un gran negocio no tienes fundamento interior. Empezarás a llevar un estilo de vida anormal. Empezarás simplemente a ver todo en esta vida bajo otro ángulo. Y por eso Dios no puede construir sobre ti. Les hablo directamente. Hace poco, leyendo Génesis, estaba releyendo. Me senté y lloré al llegar a la parte donde se cuenta cómo los hermanos hablaban con José y cómo le temían. Le tenían tanto miedo. Imaginen, Él les dice una vez, les dice 2 veces, les dice 3 veces, no les haré mal. Pero cuando Jacob murió, se asustaron de nuevo tanto. Y se dice que cuando José escuchaba cómo decían, perdónanos, y etcétera. Y está escrito, José escuchaba y lloraba. Dios cambió tanto a José. Escuchen, él veía un gran llamado en José. Pero veía que no se podía tomar a José y construir esto porque no hay fundamento. No se puede hacer que José sea primer ministro de Egipto, el imperio de entonces. No se puede porque se caerá. Y empezó a formar su carácter. José fue traicionado por sus hermanos. Lo vendieron. En casa de Potifar lo acusaron. Estuvo 13 años en la cárcel y el trabajo seguía. La escritura dice, mirad, el Salmo 105. Se dice que todo era el plan de Dios. Y aquí se dice, no consintió que nadie los agraviase. Leamos desde el versículo 14. Y por causa de ellos reprendió a los reyes. No toquéis a mis ungidos y no hagáis mal a mis profetas. Y trajo hambre sobre la tierra. Atención, y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José que fue vendido por siervo. Es decir, Dios en realidad formando el carácter de José, lo envió para ayudar. Afligieron sus pies con grillos. Piénsenlo. Y las siguientes palabras, en cárcel entró su alma. Es decir, no solo sus pies estaban con grillos, sino que incluso su alma estaba en esa cárcel. José vivió un horror inmenso. Saben, lo que vivió José fue terrible, pero Dios lo estaba formando. Creo que hubo un momento en el que José odiaba a sus hermanos. ¿Cómo pudieron venderlo? ¿Cómo pudieron hacer que él sufriera de esa manera? Pero luego, él lo superaba, como en nuestra vida. Y luego se dice, su alma entró en cárcel hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Envió el rey y lo soltó, el Señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones. Para que alcancemos ese punto donde Dios nos levanta, nosotros debemos prestar mucha atención a la formación de nuestro carácter. Debemos orientarnos desde ahora. Dios, cuando llegue el momento y me des absolutamente todo, tendré todo lo que sueño. Dios, prometo ser humilde. Dios, prometo hacer tu obra. Dios, prometo seguirte, tu toque, y soy obediente. ¿Alguien dirá un amén?
Cuando alguien se acerque a mí y diga algo en contra, prometo humillarme. Entiendan, estas cosas juegan un papel importante. Comprendan, cualquier enseñanza que nos eleva comienza aquí. Sé que en la cuarta dimensión del Espíritu Santo se puede ver lo más imposible. Pero si no tienes carácter, arruinarás el asunto. Serás desobediente al Espíritu. No podrás someterte. No te saldrá. Te faltarán fuerzas internas. Pasará lo que hay con este edificio. Dios te dará algo, pero no aguantarás. No aguantarás. Y caerás. Y eso no es lo que necesitas. Necesitas ver la perspectiva de tu vida. Di amén a esto. Debes saber que eres un práctico. Debes entender. Os hablo como con las personas sensatas. ¿Lo entienden? Eres práctico. Debes pensar prácticamente. ¿Cuándo llegará esta bendición a mí? Soy pastor. ¿Cuándo miles y miles de personas estarán? Soy empresario. ¿Cuándo millones de dólares llegarán a mi vida? ¿Cuándo Dios simplemente lo cambiará todo y así? ¿No lo he pensado? La Escritura dice, miren quién habla Dios. El capítulo 8 de Deuteronomio. Versículo 14. Cuídate que no se enorgullezca tu corazón. No olvides de Jehová tu Dios que te sacó. Y luego se dice, y que no digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que Él juró a tus padres. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, escuchad atentamente lo que Él dice, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Y le habla a su pueblo. Él les saca de Egipto, del desierto, y dice, cuando llegue el momento y empieces a subir, debe haber una base, una profunda conciencia de quién eres. Entiendan, es el problema de todos. Es el problema de todos. No es solo tu problema o el mío. Todo estaba en la Biblia. Cuando Dios se dirige a Saúl, Él dice estas palabras. Si leen con atención, sin prisa, entenderán mucho sobre lo que Dios piensa. Dios mismo, imaginen, le habla a Saúl. Dice, ¿no eras acaso pequeño ante tus ojos cuando te elegí rey para Israel? Es Dios mismo su pensamiento. Él dice, ¿no eras pequeño ante tus ojos? Pues Dios mira al interior del hombre y ve cómo se mira el hombre. Y dice, me gusta esa mirada. Eres pequeño ante tus ojos. Y luego Él continúa. Si eres una persona que piensa, lo continúas. Dios como que dice a ti. Y tú dices, soy pequeño ante mis ojos. Y Dios, ¿sabes qué te dice? Eso está escrito entre líneas. Miren atentamente. Usen unas gafas, una lupa, entre líneas. Justo ahí está escrito. Dice, cuando empiece a levantarte, sé el mismo. Sigue siendo el mismo. David, el gran rey, e imagínense lo que dice. Dice, yo soy una oveja perdida. ¿Lo leyeron? Salmo 119. Soy oveja perdida. Y miras lo que le pasa al hermano. Es un carnero. No es oveja, es un carnero. Le dices esto y él simplemente corre y ya. Pero David dice, yo soy una oveja perdida. Es decir, el estado del alma. Amigos, pronto será el almuerzo. ¡Wow! Es un momento sagrado, sí. Ahí se construye el carácter, ¿verdad?
Y Dios construye el carácter incluso en el almuerzo. Recuerdo cómo estudiaba en la escuela bíblica. Les digo, yo era un pobre, pero conseguía dinero para que otros estudiaran. 9 personas estudiaban conmigo. Y yo estaba sin nada, les traía. ¿Saben qué era interesante? El almuerzo. Y todos iban y compraban empanadas con carne y tartas. Y recuerdo que estábamos así en círculo. Solo os cuento todo como es. Estamos en círculo, los 9. Yo pago, yo los llevo, todo. No tenía ni 30 centavos para esa empanada. Y ellos tenían. Todos compraron, están cerca de mí y comen y me miran. Y nadie tiene ni la mitad para darme. Porque el almuerzo es sagrado. Recuerdo estar ahí, no se imaginan. Un nudo en la garganta, qué decepción, hasta lloro. ¿Cómo? Si yo les traje aquí. Yo pagué por vosotros. Y ellos comen, miran con lástima y no compartieron. Y así fue varios días. Y yo supe después que era Dios en mí, haciendo obra, porque lo más difícil de la formación del carácter era amar a estas personas. Era creer que ellos harían un renacimiento. Y lo tercero, ¿saben qué? Era continuar pagando por ellos. Por eso, no induzcas al hermano a la tentación en el almuerzo. Cuando veas esos ojos un poco tristes como los de un perro, ¿sabes? Esos que piden un poco. Divide un pedazo de empanada y dáselo. Y lo librarás de una gran tentación en la vida. Él te querrá más. Así que, queridos, quiero decirles en conclusión, deben prestar atención, una atención profunda, seria, a tu formación, a tus votos con Dios. Te ayudará a formarte en tu carácter. El juramento y promesas, eso en mi vida ayudó y ayuda. Es cuando te proyectas hacia adelante y haces un pacto con Dios. Si una persona rompe esto, es como un fundamento roto. Pero así, construyes la base. Por eso, constrúyelo. Fórmate. Pídele a Dios que te dé un nuevo corazón. Saben, debemos pensar y orar más diciendo, Señor, cámbiame. Les digo a todos, amigos, y a todos los telespectadores, cuando Dios vea en el corazón, justo en el tuyo, Él verá que ya se ha construido un fundamento sólido. Él no tardará en dar su construcción y su bendición para tu vida. Dios no te lo entrega por una sola razón, porque tú caerías. Recuerdo cómo es que una joven vino a la reunión, a la oración. Y saben, su hijo tenía 8 meses y nació, imaginen, con un quiste cerebral. Y era un horror, era un verdadero horror. Ese niño gritaba y padecía sufrimientos terribles. Ni los doctores ni nadie podía hacer nada, no podían ayudar ni operarlo. Había sus dificultades. Había tal desesperanza que ella no sabía qué hacer. Entonces ella viene a la reunión y cuando el Espíritu Santo descendió, el niño fue sanado completamente, totalmente. Ya no hay quiste, nada de nada, cabeza limpia. Ellos estaban muy felices. Ella subió al escenario y dijo, juro que serviré a Dios hasta el fin de mis días. Pasaron 2 meses. Y saben, ella dejó la iglesia y empezó a hablar mal de la iglesia. Y muchas personas reciben algo de Dios, ¿entienden? Y no pueden mantenerse firmes.
porque no hay fundamento ni carácter. Una vez vino una mujer muy buena, se nota que es una persona bondadosa, y ella había recibido curación, una poderosa curación de cáncer. En el colegio, por cierto. Y ella vino y dice que así sucedió que yo me fui y llegué a otra iglesia. Y allí dice, hablaban muy mal de usted, pastor. Y decían que usted era malo y que no era correcto. Historias así. Y dice, empecé a escuchar eso. Y yo dice, el Espíritu Santo me dijo que no fuera allí. No lo hagas. Cuídate. Pero yo fui y crucé esa línea. Y me quedaba cómodo, dice, cerca. Por eso asistía allí. Y dice, como todo el tiempo aceptaba, dice, y llegó al punto, dice, que al final, dice, el cáncer regresó. Y ella vino y dijo, ore por mí. Dices, ahora lo entiendo todo. Y saben, hay muchas personas que no pueden retener la bendición de Dios. No son capaces de retener la prosperidad y el éxito de Dios. Cuando Él viene, la gente empieza a permitirse cosas que no debe. El Espíritu Santo dice, no hagas eso. Pero como la persona ya obtuvo lo que quería, cree que es independiente de Dios. Él estaba esperando. Dios no le dio la enfermedad. ¿Alguien me escucha? Son los demonios que vieron que ella era desobediente y abrió la puerta. Te digo, amigo mío, construye tal carácter, construye tal fundamento para que cuando seas el más feliz, el más exitoso, el más bendecido, en tu cuerpo no quede ni un solo rastro de enfermedad. Salud, prosperidad, éxito. Todo esto, el Espíritu Santo lo predestinó. Solo necesitas construir el fundamento para ello. Vamos a orar por esto. Pídele ahora a Dios personalmente como tú creas. Solo dile que pase un minuto, pero concretamente habla con Dios de esto, porque tú debes empezar a construir con Él. ¿Puede Dios confiar en ti? Es una pregunta seria. ¿Puede Dios en ti confiar para construir algo? ¿Puede Él confiarte? ¿Puede Él darte en esta vida todo lo que anhelas y aún más? Y que no comiences a adorar a otros ídolos. Querido Señor, todos te lo pedimos. Yo intercedo por cada uno de ellos. Dios, ayuda cada uno a construir tal fundamento, tal carácter, tales principios, que como pilotes profundos se hundan en la profundidad y sobre ellos resista el edificio más grande, la bendición más grande. Dios, hablo a la vida de cada persona en este salón y de cada espectador. Yo hablo salud bendita, prosperidad, éxito. Y lo más importante es el fundamento sobre el que
todo esto se mantendrá. Dios, cuánto hemos perdido en nuestra vida por el carácter. Dios, que hoy en este colegio, con tu ayuda se corrija mucho. Dios, ayuda, bendice, muestra tu gran gloria en nuestra vida. Danos construir un fundamento para que el edificio sea grandioso, que seamos esa luz en la cima de la montaña, la ciudad sobre el monte. Bendice en el nombre de Jesús. Bendigo a cada persona, Dios, a cada persona, en el nombre de Jesús. Y este colegio, Señor, cada clase y cada día, que todo esto construya nuestro fundamento interior. Bendice en el nombre de Jesucristo. Yo bendigo a cada alma. Gracias a ti, Señor. Amén.